Muchas gracias, muy buenos días a todas y todos. Eh, Muy bien, siendo las 11 horas con 29 minutos de este día 16 de junio de 2015, daremos inicio a la 12ª sesión ordinaria de este pleno. Para tal efecto, le pido a la secretaria haga el pase de lista y la declaratoria de quórum correspondiente. Buenos días, comisionados. Para celebrar la 22ª sesión ordinaria de fecha 16 de junio de 2015, se encuentran presentes la comisionada presidenta Josefina Román Vergara, la comisionada Eva Abaid Yapur, el comisionado Javier Martínez Cruz y la comisionada Zulema Martínez Sánchez. Por lo tanto, comisionados, existe quórum legal para dar comienzo a la sesión. Muy bien, muchas gracias. Antes de continuar con el orden del día que previamente nos ha hecho favor de enviar la secretaria de este pleno, quiero mencionar que, como todos ustedes saben, la semana pasada los que integramos ahora este nuevo pleno fuimos ratificados por la legislatura del Estado. Entonces, para que quede asentado en acta, secretaria, voy a referirme al decreto número 441 por el que se aprueba la petición formal del maestro Javier Martínez Cruz para continuar en el ejercicio de su encargo como comisionado del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales. Este decreto fue debidamente publicado en la Gaceta del Gobierno de fecha 15 de junio de 2015 en la sección tercera. Así también me refiero al decreto número 442 por el que se aprueba la petición formal de la doctora Josefina Román Vergara para continuar en el ejercicio de su encargo como comisionada presidenta del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México. Este decreto también fue debidamente publicado en la Gaceta del Gobierno el 15 de junio de 2015 en la sección cuarta. También el decreto número 443 por el que se aprueba la petición formal de la maestra Zulema Martínez Sánchez para continuar en el ejercicio de su encargo como comisionada del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y municipios. De la misma manera, fue debidamente publicado en la Gaceta del Gobierno de fecha 15 de junio de 2015 en la sección quinta. Y por último, también el decreto número 444 por el que se aprueba la petición formal de la maestra Eva Abaid Yapur para continuar en el ejercicio de su encargo como comisionada del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y municipios. También fue debidamente publicado este decreto en la Gaceta del 15 de junio de 2015 en una sección sexta. Finalmente, debo hacer referencia al oficio número SAP/CJ/450 de 2015, a través del cual la presidenta de la Diputación Permanente de la 58 Legislatura del Estado de México me notifica, en calidad de comisionada presidenta de este Infoem, del decreto número 445 por el que se desaprueba la petición formal de la licenciada Arlenciu Jaime Merlos para continuar en el ejercicio de su encargo como comisionada del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y municipios. Este decreto también fue debidamente publicado en la Gaceta del Gobierno de fecha 15 de junio de 2015 en una sección séptima. Entonces, bueno, secretaria, por favor tomar nota que este pleno ha sido debidamente ratificado para terminar en el ejercicio de su encargo hasta por el tiempo que inicialmente fue designado, una vez que ya también está debidamente aprobada y promulgada la reforma constitucional local que se armoniza con la reforma constitucional federal. También es importante, a nombre de mis compañeras comisionadas y de mi compañero comisionado, dejar constancia del trabajo realizado por la comisionada Arlenciu Jaime Merlos. Fue
breve el tiempo, estuvimos trabajando el pleno con Arlén 10 meses, creo que fue un pleno que trabajó en equipo, unido, armonizado, y el trabajo que realizó la comisionada fue valioso, en realidad fue muy enriquecedor y bueno, el pleno completo agradecemos y reconocemos el trabajo realizado por la comisionada Arlencio Jaime Merlos. Muy bien, entonces en este momento haremos un receso, continuamos más tarde. Gracias por su amable espera. Continuamos entonces con el orden del día de esta 22ª sesión ordinaria. Estamos en el punto 2 de lectura y aprobación del orden del día. En vista de que la secretaria técnica nos ha enviado la misma, pido a mis compañeros omitir la lectura y también pregunto si hay algún cambio antes de aprobarla. Tiene el uso de la palabra la comisionada Eva Baid Yapur y después la comisionada Zulema Martínez Sánchez. Gracias, comisionada presidenta. Quisiera retirar del orden del día el recurso por retorno 923 para mejor estudio, por favor. Secretaria, entonces, el punto 19 del actual orden del día se retira por la comisionada ponente. Gracias, comisionada presidenta. De igual manera, quiero, si están de acuerdo, retirar el recurso de revisión número 935. Está ubicado en las negativas y se retira para un mejor estudio. También entonces, por favor, secretaria, tomamos nota que se retira el proyecto de resolución al recurso 935. Así también yo quiero proponer a mis compañeros el retiro del proyecto de resolución al recurso de revisión 976. En este caso, el sujeto obligado nos ha enviado ya la información solicitada y la vamos a tomar en cuenta. Entonces, con estas modificaciones, pregunto a mis compañeros si aprobamos el orden del día. Comisionada presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad el orden del día con las modificaciones ya manifestadas por la comisionada Eva Baid Yapur, la comisionada Zulema Martínez Sánchez y por usted, en el entendido que se retira del orden del día el recurso 923, 935 y 976. Muy bien. Los retornos de la comisionada Arlencio que hicieron propios algunos comisionados, ¿los tienes bien identificados? Sí. ¿Katy? Ajá. Por eso, pero no ha sido turnado al comisionado. ¿Los tienen identificados? Sí, los coordinadores. Que le den lectura. Sí, sí, tiene razón. Gracias. Sí, cántalo, Katy, y lo votamos antes de... Sí. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto del retorno de los recursos que tenía la entonces comisionada Arlencio Jaime Merlos, quedando de la siguiente manera. Los recursos 913, 923 y 888 serían retornados a la comisionada Eva Baid Yapur. Los recursos números 938, 963 y 968 se le retornarían al comisionado Javier Martínez Cruz y los recursos 973 y 978 a la comisionada Zulema Martínez Sánchez. Les pregunto si están de acuerdo con el retorno. Comisionada, se aprueba por unanimidad el retorno de los recursos ya mencionados para que se incorporen en el orden del día y presentados por los comisionados que ya, como ha quedado la lista. Gracias. Muy bien. Es el turno entonces de la aprobación del acta Infoem, /ORD, /21, /2015, de fecha 9 de junio de 2015. Pregunto a mis compañeros si están de acuerdo para aprobar la misma. Comisionada presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad el acta Infoem, /ORD, /21, /2015, de fecha 9 de junio de 2015. Muy bien.
Estamos entonces en el bloque de proyectos no expuestos por los integrantes del Pleno. En este caso es el turno del proyecto de resolución a los recursos de revisión acumulados 730, 785, 810, 825, 845 y 859, remitido por la comisionada Zulema Martínez Sánchez. El sujeto obligado es la Secretaría de Desarrollo Urbano y la comisionada ponente propone confirmar la respuesta. Por favor, secretaria. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados 730, 785, 810, 825, 845 y 859 que remite la comisionada Zulema Martínez Sánchez. Comisionada Eva Abay de Apur. A favor. Comisionado Javier Martínez Cruz. A favor. Comisionada Presidenta. A favor. Comisionada, le informo que se aprueba por unanimidad la resolución de los recursos de revisión acumulados 730, 785, 810, 825, 845 y 859, confirmando la respuesta de la Secretaría de Desarrollo Urbano. Bien, es el turno del proyecto de resolución a los recursos de revisión acumulados 771, 789, 813, 828, 848 y 862, remitido por la comisionada Eva Abay Yapur. En este caso, el sujeto obligado es el Instituto Mexiquense de Cultura y la comisionada ponente propone el sobreseimiento. Por favor, secretaria. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto del proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados 771, 789, 813, 828, 848 y 862 que remite la comisionada Eva Abay Yapur. Comisionado Javier Martínez Cruz. A favor. Comisionada Zulema Martínez Sánchez. A favor. Comisionada Presidenta. A favor. Comisionada Presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad los recursos ya mencionados en el sentido de sobreseer el mismo y el cual fue interpuesto por el Instituto Mexiquense de Cultura. Gracias. Hacemos lo propio con el proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados 772, 792, 815, 829, 849 y 863, remitido por la comisionada Zulema Martínez Sánchez. El sujeto obligado es el Instituto Mexiquense de Cultura y la comisionada ponente propone el sobreseimiento. Por favor, secretaria. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto del proyecto de resolución de los recursos ya referidos por la comisionada Presidenta. Comisionada Eva Abay Yapur. A favor. Comisionado Javier Martínez Cruz. A favor. Comisionada Presidenta. A favor. Comisionada Presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad la resolución de los recursos de revisión acumulados 772, 792, 815, 829, 849 y 863, interpuesto en contra del Instituto Mexiquense de Cultura y sobreseyendo el mismo. Muy bien, gracias. Hacemos lo propio con el proyecto de resolución del recurso de revisión 830, remitido por la comisionada Zulema Martínez Sánchez. En este caso, el sujeto obligado es el Poder Judicial y la comisionada ponente propone revocar la respuesta. Por favor, secretaria. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución del recurso de revisión 830 que remite la comisionada Zulema Martínez Sánchez. Comisionada Eva Abay Yapur. A favor. Comisionado Javier Martínez Cruz. A favor. Comisionada Presidenta. A favor. Comisionada, se aprueba por unanimidad el recurso 830 revocando la respuesta del Poder Judicial. Muy bien. Es el turno del proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados 864 y 934, remitido por el comisionado Javier Martínez Cruz. En este caso, el sujeto obligado es el municipio de Atizapán de Zaragoza y el comisionado ponente propone respecto de un resolutivo primero sobreseimiento y de un resolutivo segundo confirmación. Por favor, secretaria. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto de los recursos acumulados ya referidos por la comisionada Presidenta. Comisionada Eva Abay Yapur. A favor. Comisionada Zulema Martínez Sánchez. A favor. Comisionada Presidenta. A favor. Comisionada Presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad
la resolución de los recursos de revisión acumulados 864 y 934, sobreseyendo el recurso 864 y confirmando la respuesta respecto del recurso 934. Gracias. Es el turno del proyecto de resolución del recurso de revisión 880, remitido por la comisionada Zulema Martínez Sánchez. En este caso, el sujeto obligado es el municipio de Tlalnepantla de Baz y la comisionada ponente propone modificar la respuesta. Por favor, secretaria. Tiene el uso de la palabra la comisionada Zulema Martínez Sánchez. Gracias, comisionada presidenta. Quiero hacer algunas precisiones en el resolutivo primero. El sentido sigue siendo el mismo, se modifica la respuesta impugnada. Sin embargo, hago una precisión. En la declaratoria de inexistencia emitida por el Comité de Información de la documentación en la que consten los ingresos obtenidos por el sujeto obligado provenientes de la contraprestación económica que la entregaría el cesionario equivalente al cálculo respecto de un porcentaje de 5 al millar masiva sobre las cuotas de peaje que se cobren en la autopista, calculando la forma proporcional de los 6 kilómetros correspondiente al tramo Puente Las Vigas Calzada Vallejo, solamente la declaratoria deberá corresponder al periodo del 1 de enero de 2010 al 7 de abril de 2015, fecha en que se presentó la solicitud de acceso a la información. Esto por los motivos y fundamentos expuestos en el considerando cuarto de esta resolución. Entonces, lo último a lo que le di lectura es lo que se va a agregar en este resolutivo primero. Muy bien. Entonces, tome nota, secretaria, por favor, que el resolutivo primero se modifica en los términos en que ha dado lectura la comisionada ponente. Gracias. Con esta modificación, por favor, tomar la votación. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto del recurso de revisión 880 que remite la comisionada Zulema Martínez Sánchez. Comisionada Eva Baid Yapur. A favor, modificado. Comisionado Javier Martínez Cruz. A favor, modificado. Comisionada presidenta. A favor, modificado. Comisionada presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad con las precisiones hechas por la comisionada ponente respecto del resolutivo primero. Muy bien, gracias. Es el turno del proyecto de resolución al recurso de revisión 881 que yo misma someto a consideración de este pleno. En este caso, el sujeto obligado es el municipio de Lerma y propongo revocar la respuesta. Por favor, secretaria. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto del recurso de revisión 881 que remite la comisionada presidenta. Comisionada Eva Baid Yapur. A favor. Comisionado Javier Martínez Cruz. A favor. Comisionada Zulema Martínez Sánchez. A favor. Comisionada presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad el recurso de la resolución del recurso de revisión 881 revocando la respuesta del Ayuntamiento de Lerma. Muy bien. Es el turno del proyecto de resolución al recurso de revisión 884 remitido por el comisionado Javier Martínez Cruz. En este caso, el sujeto obligado es el municipio de Amecameca y el comisionado ponente propone confirmar la respuesta. Por favor, secretaria. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución del recurso 884 que remite el comisionado Javier Martínez Cruz. Comisionada Eva Baid Yapur. A favor. Comisionada Zulema Martínez Sánchez. A favor. Comisionada presidenta. A favor. Comisionada, le informo que se aprueba por unanimidad la resolución del recurso de revisión 884 confirmando la respuesta del Ayuntamiento de Amecameca. Gracias. Es el turno del proyecto de resolución al recurso de revisión 886 que yo misma someto a consideración de este pleno. El sujeto obligado es el municipio de Cuautitlán y propongo el sobreseimiento. Por favor, secretaria. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto del recurso de revisión que remite la comisionada presidenta 886. Comisionada Eva Baid Yapur. A favor. Comisionado Javier Martínez Cruz. A favor. Comisionada Zulema Martínez Sánchez. A favor. Comisionada presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad la resolución del recurso de revisión 886 interpuesto en contra del Ayuntamiento de Cuautitlán y sobreseyendo el mismo. Muy bien. Es el turno del proyecto de resolución del recurso de revisión 887 remitido por la comisionada Eva Baid Yapur. En este caso, el sujeto obligado es el municipio de Cuautitlán y la comisionada ponente propone modificar la respuesta. Por favor, secretaria. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto del recurso de revisión referido ya por la comisionada que remite la comisionada Eva Baid Yapur. Comisionado Javier Martínez Cruz. A favor. Comisionada Zulema Martínez Sánchez. A favor. Comisionada presidenta. A favor.
Se aprueba por unanimidad el proyecto de resolución de recurso de revisión 887, modificando la respuesta del Ayuntamiento de Cuautitlán. Muy bien. Es el turno del proyecto de resolución al recurso de revisión 888 remitido por la comisionada Eva Abait Yapur. En este caso, el sujeto obligado es el municipio de Cuautitlán y la comisionada ponente propone revocar la respuesta. Por favor, secretaria. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto del proyecto de resolución que remite la comisionada Eva Abait Yapur 888. Comisionado Javier Martínez Cruz. A favor. Comisionada Zulema Martínez Sánchez. A favor. Comisionada Presidenta. A favor. Comisionada, le informo que se aprueba por unanimidad la resolución del recurso de revisión 888, revocando la respuesta de Cuautitlán, del Ayuntamiento de Cuautitlán. Gracias. Es el turno del proyecto de resolución al recurso de revisión 911 que yo misma someto a consideración de este pleno. En este caso, el sujeto obligado es el municipio de Nextlalpan y les propongo el desechamiento. Por favor, secretaria. Tiene el uso de la palabra el comisionado Javier Martínez Cruz. Muchas gracias, comisionada presidenta. Este caso en particular nos ha obligado a tomar diferentes posiciones. Desde mi punto de vista, hemos planteado que el recurso no se debe de considerar como un derecho de petición. Y pongo en antecedentes, es el mismo sujeto obligado, es la misma recurrente, con una diferencia con respecto al caso que en su momento se returnó por parte de, o que se returnó para la comisionada Arlén, y lo comentábamos en la exposición que se daba precisamente en aquella ocasión. El hecho de trasladar o quererlo tomar como un derecho de petición no soluciona, creo que, ninguno de los dos aspectos. Ni le damos respuesta al particular, que hace una petición desde mi punto de vista muy válida, que es respecto por qué el agua potable, que es un servicio público que está establecido dentro del catálogo de la fracción tercera del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que es responsabilidad de todo gobierno municipal, y que hay recursos presupuestales para poder prestar este servicio, como lo mencionaba. La cuestión de subjetividad que quieren identificar al decir que es una pregunta y que hace referencia a que por qué está casi café, yo lo planteaba en algún momento dado. Bueno, las características del agua son muy claras, el agua potable sobre todo, debe de ser inolora, incolora, insabora. Y si aquí tiene una característica que no se cumple, pues claro que le genera al particular, y con toda razón, si está pagando impuestos, preguntarse por qué el agua potable, que debería de ser clara, es pues no clara, puede ser casi café o casi negro. En aquel momento al sujeto obligado creo que tampoco, la primera vez no contestó, hoy sí contesta, y da una respuesta que en su momento dijimos que ni siquiera al sujeto obligado le decíamos si lo que tiene que entregar ante una petición de esta situación, qué tendría que entregar el ayuntamiento para darle respuesta a la duda o a la solicitud de información por parte del particular. Y entrega el documento que en algún momento dado nos mandó a nosotros, que es garantizar que la Secretaría de Salud está dando un dictamen de que el agua es potable, que si puede tener características que a veces pueden ser por otra situación, la cuestión de la instalación del particular, las mismas condiciones o contaminación que tenga el pozo donde esté obteniendo el agua. Pero bueno, fue un debate que en su momento llevó a esta situación. Como decíamos, hoy el particular sí contesta y entrega esa información. Situación que desde mi punto de vista caemos en lo que trató de preverse. No solucionamos nada con la anterior resolución. Ni al particular, que hoy al conocer esa respuesta dice, a mí no me está contestando mi duda. Pero el sujeto obligado entregó garantizándole que el agua es potable, porque así lo determina una autoridad sanitaria. Pero vamos más allá. Creo que ha sido un debate y creo que con muy válidas las argumentaciones por parte del estudio o lo que se presenta ahí. Pero yo, por ejemplo, revisaba de qué manera dentro del estudio se quiso clasificar como un derecho de petición y no como un acceso a la información. Y colocaban definiciones que expone, por ejemplo,
el maestro Ignacio Burgoa, que refiere que el derecho de petición es un derecho público subjetivo individual de la garantía respectiva consagrada en el artículo 8 de la Ley Fundamental. En tal virtud, la persona tiene la facultad de acudir a cualquier autoridad formulando una solicitud o instancia escrito de cualquier índole, la cual adopta específicamente el carácter de simple petición administrativa, acción o recurso. Y después también menciona la definición de David Cienfuegos Salgado, que dice que el derecho de petición como el derecho de toda persona a ser escuchado por quienes ejercen el poder público. Y después hacen una diferencia conceptualizando el derecho de información y dicen que es un derecho fundamental, tanto de carácter individual como colectivo, cuyas limitaciones deben de estar establecidas en la ley, así como una garantía de que la información sea transmitida con claridad y objetividad, por cuanto a que es un bien jurídico que coadyuve al desarrollo de las personas y la formación de opinión pública de calidad para poder participar y luego influir en la vida pública. Yo no encuentro en ninguna de las definiciones una clara distinción entre el derecho de petición y el derecho de acceso a la información. Y vamos más allá. Hay una contradicción de tesis 397 del 2011, diagonal 2011, donde precisamente el asunto no es la distinción entre el derecho de petición y el derecho de acceso a la información. Hay una controversia que se genera por dos resoluciones para el caso de San Luis Potosí, de un particular que hace una petición de información y se lleva a una controversia porque precisamente hay dos resoluciones distintas de dos tribunales. Pero dentro de los argumentos, el ministro Salvador Aguirre Anguiano utiliza un párrafo que creo que nos permite a nosotros entender cuál ha sido el contexto del acceso a la información pública. Y dice en uno de sus párrafos, y lo leo textualmente: ambos derechos se encuentran regulados en la Constitución Federal como garantías individuales que se traducen en la realización de un acto positivo similar por parte del Estado. Esto es, proporcionar la información solicitada por el gobernado o bien darle respuesta a su petición, lo que evidencia que tales prerrogativas, es decir, el acceso a la información pública y el derecho de petición, no se excluyen, se complementan. Recordemos nosotros que el acceso a la información nace formalmente hasta 1977. El derecho de petición ha existido. El acceso a la información puede, entiendo yo, abarcar el derecho de petición. Y creo que aquí, y lo comentaba desde la primera vez, no logramos, ¿sí?, ni solucionar lo que el ciudadano esperaba de respuesta, ni al sujeto obligado decirle que si lo que tenía que entregar, porque además ese resolutivo ya salió, y creo que el sujeto obligado, si entendió bien nuestra resolución, pudo haber contestadole al particular diciéndole que era un derecho de petición y que lo hiciera de manera escrita. Le dio acceso a la solicitud y le contestó con el único documento que podría garantizar al municipio que el agua es potable. Entonces, obviamente, para ser coherente con lo que he planteado, pues mi voto será en contra. Gracias. Gracias, comisionado. Muy amable. Bueno, nada más, por supuesto, agradecer los muy valiosos comentarios que hace el comisionado Javier Martínez Cruz. Hemos dicho muchas veces que en este pleno estamos haciendo criterio, estamos haciendo camino. En mi ponencia decidimos seguir manejando el mismo criterio de distinguir perfectamente derecho de petición del derecho de acceso a la información, a fin de ser consistentes y congruentes con lo antes expresado. A mí me parece que independientemente de que son dos derechos fundamentales que no están divorciados unos de otro y que además, por supuesto, que se relacionan y comparten principios, me parece que uno es el 8º constitucional que se refiere a hacer una petición pacífica, respetuosa por escrito, que amerita una respuesta en breve tiempo, y otro es el derecho de acceso a la información a que se refiere el 6º constitucional. Entonces, bueno, insisto, para ser consistentes y congruentes con el criterio que se ha venido planteando y ya no extenderme más en la exposición de motivos, fue que decidimos hacerlo en este caso.
A mí una forma muy sencilla de distinguir derecho de petición de DAI es cuando generalmente suelen solicitar una especie de juicio de valor. Entonces decíamos, bueno, yo no me puedo pronunciar respecto de un juicio de valor o emitir una opinión. Entonces ese es el motivo por el cual mi ponencia propone en estos términos el proyecto de resolución a este recurso de revisión. Si no hay mayores comentarios, me parece que ha sido suficientemente analizado y discutido, y entonces, secretaria, por favor, tome la votación. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto del proyecto de resolución del recurso de revisión 911. Comisionada Eva Baid Yapur. A favor. Comisionado Javier Martínez Cruz. En contra. Comisionada Zulema Martínez Sánchez. A favor. Comisionada, le informo que se aprueba por mayoría el proyecto de resolución del recurso de revisión 911. Gracias. Es el turno del proyecto de resolución al recurso de revisión 913 remitido por la comisionada Eva Abaid Yapur. En este caso, el sujeto obligado es la Secretaría del Medio Ambiente y la comisionada ponente propone el sobreseimiento. Por favor, secretaria. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto del asunto que se somete a aprobación. Comisionado Javier Martínez Cruz. A favor. Comisionada Zulema Martínez Sánchez. A favor. Comisionada Presidenta. A favor. Comisionada Presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad la resolución del recurso de revisión 913 en los términos que fueron expuestos. Gracias. Es el turno del proyecto de resolución al recurso de revisión 919 remitido por el comisionado Javier Martínez Cruz. En este caso, el sujeto obligado es el municipio de Valle de Chalco Solidaridad y el comisionado ponente propone modificar la respuesta. ¿Hay comentarios? Por favor, secretaria. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto del proyecto de resolución del recurso de revisión 919 que remite el comisionado Javier Martínez Cruz. Comisionada Eva Baid Yapur. En contra. Comisionada Zulema Martínez Sánchez. En contra. Comisionada Presidenta. En contra. Comisionada Presidenta, le informo que no se aprueba el proyecto de resolución del recurso de revisión 919, por lo que procedería a su retorno. Y conforme al libro de retornos que lleva esta Secretaría Técnica, le corresponde a la comisionada Eva Baid Yapur. Muy bien, entonces tómese nota que el retorno del recurso de revisión 919 será a la ponencia de la comisionada Eva Baid Yapur. Es el turno del proyecto de resolución al recurso de revisión 922 remitido por la comisionada Eva Abaid Yapur. En este caso, el sujeto obligado es el municipio de Otzolotepec y la comisionada ponente propone revocar la respuesta. Por favor, secretaria. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución 922. Comisionado Javier Martínez Cruz. A favor. Comisionada Zulema Martínez Sánchez. A favor. Comisionada Presidenta. A favor. Comisionada Presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad la resolución del recurso de revisión 922 que remite la comisionada Eva Baid Yapur, revocando la respuesta del Ayuntamiento de Otzolotepec. Gracias. Es el turno del proyecto de resolución al recurso de revisión 924 remitido por el comisionado Javier Martínez Cruz. En este caso, el sujeto obligado es el propio Infoem y el comisionado ponente propone el desechamiento. Tiene el uso de la palabra el comisionado ponente. Gracias, comisionada presidenta. Solamente para hacer una modificación precisamente en el sentido de la resolución de este proyecto, se confirma la respuesta, por lo cual entonces le pediría por favor que se haga la adecuación respectiva. Gracias. Entonces, secretaria, por favor tomar nota que el resolutivo en lugar de desechar sería confirmando la respuesta del sujeto obligado. Con esta modificación, por favor tomar la votación. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución del recurso de revisión, ya con las manifestaciones hechas por el comisionado Javier Martínez Cruz. Comisionada Eva Baid Yapur. A favor, modificado. Comisionada Zulema Martínez Sánchez. A favor, modificado. Comisionada Presidenta. A favor, modificado. Comisionada Presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad la resolución del recurso de revisión 924 con las modificaciones expuestas por el comisionado ponente en el sentido de confirmar la respuesta
del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México. Muy bien, es el turno del proyecto de resolución al recurso de revisión 938, remitido también por el comisionado Javier Martínez Cruz. En este caso, el sujeto obligado es el municipio de Tlalnepantla de Vaz y el comisionado ponente propone modificar la respuesta. Por favor, secretaria. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto del recurso de revisión ya mencionado por la comisionada presidenta. Comisionada Eva Baid Yapur. A favor. Comisionada Zulema Martínez Sánchez. A favor. Comisionada presidenta. A favor. Comisionada presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad la resolución del recurso de revisión 938, modificando la respuesta del Ayuntamiento de Tlalnepantla de Vaz. Muy bien, es el turno del proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946 y 947, remitido por la comisionada Zulema Martínez Sánchez. En este caso, el sujeto obligado es el municipio de Tlalnepantla de Vaz y la comisionada ponente propone modificar la respuesta. Por favor, secretaria. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados ya referidos por la comisionada presidenta. Comisionada Eva Baid Yapur. A favor. Comisionado Javier Martínez Cruz. A favor. Comisionada presidenta. A favor. Comisionada presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad la resolución de los recursos de revisión acumulados 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946 y 947, modificando la respuesta del Ayuntamiento de Tlalnepantla de Vaz. Gracias. Es el turno del proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados 948, 951, 953, 984, 989 y 993, que yo misma someto a consideración de este Pleno. En este caso, el sujeto obligado es la Secretaría de Comunicaciones y propongo el sobreseimiento. Por favor, secretaria. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto del proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados ya referidos. Comisionada Eva Baid Yapur. A favor. Comisionado Javier Martínez Cruz. A favor. Comisionada Zulema Martínez Sánchez. A favor. Comisionada, se aprueba por unanimidad el proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados 948, 951, 953, 984, 989 y 993, sobreseyendo los mismos. Gracias. Es el turno del proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados 949, 952, 954, 983, 990 y 1026, que yo misma someto a consideración de este Pleno. El sujeto obligado es la Secretaría de Comunicaciones y propongo a mis compañeros el sobreseimiento. Por favor, secretaria. Comisionados, les pido el sentido de su voto respecto del proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados ya mencionados por la comisionada presidenta Josefina Román Vergara. Comisionada Eva Baid Yapur. A favor. Comisionado Javier Martínez Cruz. A favor. Comisionada Zulema Martínez Sánchez. A favor. Comisionada, le informo que se aprueba por unanimidad la resolución de los recursos de revisión acumulados 949, 952, 954, 983, 990 y 1026 en los términos que se ha enviado. Gracias. Es el turno del proyecto de resolución del recurso de revisión 962, remitido por la comisionada Eva Baid Yapur. En este caso, el sujeto obligado es el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, y la comisionada ponente propone el sobreseimiento. Por favor, secretaria. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución del recurso de revisión 962, que remite la comisionada Eva Baid Yapur. Comisionado Javier Martínez Cruz. A favor. Comisionada Zulema Martínez Sánchez. A favor. Comisionada presidenta. A favor. Comisionada, le informo que se aprueba por unanimidad la resolución del recurso de revisión 962, sobreseyendo el mismo. Muy bien. Es el turno del proyecto de resolución del recurso de revisión 968, remitido por el comisionado Javier Martínez Cruz. En este caso, el sujeto obligado es Servicios Educativos Integrados al Estado de México, y el comisionado ponente propone el sobreseimiento. Por favor, secretaria. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución del recurso de revisión 968. Comisionada Eva Baid Yapur. A favor. Comisionada Zulema Martínez Sánchez. A favor. Comisionada presidenta. A favor. Comisionada presidenta, se aprueba por unanimidad la resolución del recurso de revisión 968, sobreseyendo el mismo.
Gracias. Es el turno del proyecto de resolución del recurso de revisión 969, remitido por el comisionado Javier Martínez Cruz. En este caso, el sujeto obligado es el municipio de Tenancingo y el comisionado ponente propone confirmar la respuesta. Por favor, secretaria. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto del proyecto de resolución del recurso de revisión ya referido por la comisionada presidenta. Comisionada Eva Baitiapur. A favor. Comisionada Zulema Martínez Sánchez. A favor. Perdón, lo remite el comisionado Javier Martínez Cruz. Comisionada Sí. presidenta. A favor. Comisionada, le informo que se aprueba por unanimidad el proyecto de resolución del recurso de revisión 969, confirmando la respuesta del Ayuntamiento de Tenancingo. Gracias. Es el turno del proyecto de resolución del recurso de revisión 971 que yo misma someto a consideración de este pleno. Sujeto obligado es el municipio de Temuaya y propongo modificar la respuesta. Por favor, secretaria. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución del recurso de revisión que remite la comisionada presidenta Josefina Román Vergara. Comisionada Eva Baitiapur. A favor. Comisionado Javier Martínez Cruz. A favor. Comisionada Zulema Martínez Sánchez. A favor. Comisionada presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad la resolución del recurso de revisión 971, modificando la respuesta del Ayuntamiento de Temuaya. Gracias. Es el turno del proyecto de resolución del recurso de revisión 978, remitido por la comisionada Zulema Martínez Sánchez. En este caso, el sujeto obligado es el municipio de Tlalnepantla de Vaz y la comisionada ponente propone el sobreseimiento. Por favor, secretaria. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución del recurso de revisión 978. Comisionada Eva Baitiapur. A favor. Comisionado Javier Martínez Cruz. A favor. Comisionada presidenta. A favor. Comisionada, le informo que se aprueba por unanimidad la resolución del recurso de revisión 978, sobreseyendo el mismo. Muy bien. Hacemos lo propio con el proyecto de resolución al recurso de revisión 979, remitido por el comisionado Javier Martínez Cruz. En este caso, el sujeto obligado es la Universidad Autónoma del Estado de México y el comisionado ponente propone el sobreseimiento. Por favor, secretaria. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución del recurso de revisión ya referido por la comisionada presidenta. Comisionada Eva Baitiapur. A favor. Comisionada Zulema Martínez Sánchez. A favor. Comisionada presidenta. A favor. Comisionada, se aprueba por unanimidad la resolución del recurso de revisión 979, sobreseyendo el mismo. Muy bien. Hacemos lo propio con el proyecto de resolución del recurso de revisión 1006 que yo misma someto a consideración de este pleno. El sujeto obligado es el municipio de Valle de Chalco Solidaridad y el sentido de la resolución que propongo es modificar. Por favor, secretaria. Comisionados, les pido el sentido de su voto respecto del proyecto de recurso de revisión 1006. Comisionada Eva Baitiapur. A favor. Comisionado Javier Martínez Cruz. A favor. Comisionada Zulema Martínez Sánchez. A favor. Comisionada presidenta, se aprueba por unanimidad la resolución del recurso de revisión 1006, modificando la respuesta del Ayuntamiento de Valle de Chalco Solidaridad. Gracias. Es el turno del proyecto de resolución del recurso de revisión 1012, remitido por la comisionada Eva Baitiapur. En este caso, el sujeto obligado es la Junta de Asistencia Privada y la comisionada ponente propone confirmar la respuesta. Por favor, secretaria. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución del recurso de revisión 1012 que remite la comisionada Eva Baitiapur. Comisionado Javier Martínez Cruz. A favor. Comisionada Zulema Martínez Sánchez. A favor. Comisionada presidenta. A favor. Comisionada, le informo que se aprueba por unanimidad la resolución del recurso de revisión 1012, confirmando la respuesta de la Junta de Asistencia Privada. Gracias. Hacemos lo propio con el proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados 1019, 1021, 1023, 1025, 1028 y 1030 que yo misma someto a consideración de este pleno. En este caso, el sujeto obligado es la Junta de Caminos del Estado de México y propongo a mis compañeros el sobreseimiento. Por favor, secretaria. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto del proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados mencionados por la comisionada presidenta. Comisionada Eva Baitiapur. A favor. Comisionado Javier Martínez Cruz. A favor. Comisionada Zulema Martínez Sánchez. A favor. Comisionada presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad la resolución de los recursos de revisión acumulados 1019, 1021, 1023, 1025, 1028 y 1030, sobreseyendo los referidos medios de impugnación. Muy bien.
Hacemos lo propio con el proyecto de resolución del recurso de revisión 1032 remitido por la comisionada Eva Abaid Yapur. En este caso, el sujeto obligado es el municipio de Tlalnepantla de Vaz y la comisionada ponente propone revocar la respuesta del sujeto obligado. Por favor, secretaria. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución del recurso de revisión 1032. Comisionado Javier Martínez Cruz. A favor. Comisionada Zulema Martínez Sánchez. A favor. Comisionada Presidenta. A favor. Comisionada, le informo que se aprueba por unanimidad la resolución del recurso de revisión 1032, revocando la respuesta del Ayuntamiento de Tlalnepantla de Vaz. Muy bien, haremos un receso en este momento. Gracias. Muy bien. Estamos entonces en el bloque de negativas de información y desechamientos por recursos extemporáneos o anticipados. Secretaria, daré lectura a todos y cada uno de los recursos de revisión de este bloque para al final tomar la votación única. El proyecto de resolución al recurso de revisión 869, que es remitido por el comisionado Javier Martínez Cruz. El sujeto obligado es el municipio de Teoloyucan y al ser negativa se propone ordenar entrega de información. En el recurso 916, que yo misma someto a consideración de este pleno, el sujeto obligado es el municipio de Nezahualcóyotl y al ser negativa se propone ordenar entrega de información. El recurso 917, remitido por la comisionada Eva Abaid Yapur, el sujeto obligado es el municipio de Naucalpan de Juárez y al ser negativa se ordena entrega de información. El recurso 955, remitido por la comisionada Zulema Martínez Sánchez, el sujeto obligado es el municipio de Valle de Bravo y al ser negativa se propone ordenar entrega de información. En el recurso 959, remitido por el comisionado Javier Martínez Cruz, el sujeto obligado es el municipio de Mexicalcingo y al ser negativa se propone ordenar entrega de información. En el recurso 960, remitido por la comisionada Zulema Martínez Sánchez, el sujeto obligado es el municipio de Ixtapaluca y al ser negativa también se propone ordenar entrega de información. En el recurso 961, que yo misma someto a este pleno, el sujeto obligado es el municipio de Tecámac y al ser negativa se propone ordenar entrega de información. En el recurso 963, remitido por el comisionado Javier Martínez Cruz, el sujeto obligado es el municipio de Zacazonapan y al ser negativa se propone ordenar entrega de información. En el recurso 973, remitido por la comisionada Zulema Martínez Sánchez, el sujeto obligado es el municipio de Zacazonapan y al ser negativa se propone ordenar entrega de información. En el recurso 1002, remitido por la comisionada Eva Abaid Yapur, el sujeto obligado es el municipio de Acolman y al ser negativa también se propone ordenar entrega de información. Y finalmente el recurso 1057, remitido por la comisionada Eva Abaid Yapur, el sujeto obligado es la Secretaría de Finanzas y la comisionada ponente propone desechar el recurso por extemporáneo. Si no hay separación de alguno de estos proyectos de resolución de los recursos mencionados, por favor, secretaria, tomar la votación en bloque. Me piden un receso en este momento. Muy bien. En vista de que no se ha tomado la votación de este bloque, me ha pedido el uso de la palabra la comisionada Eva Abaid Yapur. Gracias, comisionada presidenta. Para puntualizar, en el recurso 917, en el resolutivo segundo, solamente se agregaría la palabra el número de. Entonces voy a leer cómo quedaría. Se ordena al sujeto obligado que atienda la solicitud de información 123 Naucalpan IP 2015 y en términos del considerando quinto de la presente resolución entregue el documento o los documentos en el que conste el número de dos puntos y queda igual en los términos en los que viene propuesto. Resolutivo segundo. Entonces nada más. Tomar por favor nota en el proyecto de resolución al recurso de revisión 917 que presenta la comisionada Eva Abaid Yapur respecto del sujeto obligado Naucalpan de Juárez. Sí se ordena entrega de información al ser negativa, pero se modifica el resolutivo segundo con la precisión que hizo la comisionada ponente. Muy bien. En estas condiciones, por favor, secretaria, tomar la votación.
Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto de los proyectos de resolución de los recursos pertenecientes al bloque de negativas de información y desechamientos por recurso extemporáneo que ya fueron mencionados. Comisionada Eva Baid de Apur. A favor de todos los proyectos. Comisionado Javier Martínez Cruz. A favor de todos los proyectos con la modificación al 917. Comisionada Zulema Martínez Sánchez. A favor de todos los proyectos con el 917 modificado. Comisionada Presidenta. A favor, modificado el 917. Comisionada, le informo que se aprueban por unanimidad las resoluciones de los recursos de revisión pertenecientes al bloque de negativas de información y desechamientos por recurso extemporáneo, todos ordenando la entrega de la información por ser negativas, excepto el 1057 que se desecha, y el recurso de revisión 917 con las modificaciones expuestas por la comisionada ponente relativo en relación al cambio del resolutivo segundo. Muy bien, gracias. Es el turno de la presentación por parte de la Secretaría Técnica del Pleno del seguimiento de acuerdos de este instituto, por lo tanto, secretaria, téngase por presentados. En el punto final del orden del día tenemos asuntos generales. Yo tengo un asunto general que tratar. El retorno de todos los asuntos que se encuentran pendientes de resolución de la ponencia de la comisionada Arlenciu Jaime Merlos. Entonces, que esta secretaría, por favor, los turne a cada uno de los 4 comisionados que integramos actualmente el Pleno, por favor. Y el segundo punto, de acuerdo, dentro de asuntos generales también está el retorno de los asuntos que sigan llegando relativos también a la ponencia de la comisionada Arlenciu Jaime Merlos, para que se le dé la instrucción a la Dirección de Informática que estos todos sean también retornados en las ponencias de los 4 comisionados que actualmente integramos este pleno. Muy bien. ¿Hay acumulaciones? Sí, comisionada, son las acumulaciones que ya se habían aprobado en la sesión del 9 de junio, pero que había acumulado la comisionada Arlenciu Jaime Merlos. En ese sentido, se acumularían otra ponencia y ya se analizaron previamente con los coordinadores de cada ponencia. Muy bien. Entonces le doy la lectura, son 3 bloques. El primero es el 1018, 1020, 1022, 1024, 1027 y 1029. El sujeto obligado es la Junta de Caminos y acumularía la comisionada Eva Baid de Apur. El segundo bloque corresponde al sujeto obligado Sascaem. Los recursos de revisión son el 1035, 1038, 1040, 1041, 1043 y 1045 y acumularía a usted, comisionada presidenta. Gracias. Por último, los recursos de revisión 998, 999 y 1000 de la Secretaría de Cultura del Estado de México acumularía el comisionado Javier Martínez Cruz. Sería todo, comisionada. Muy bien, ¿lo votamos? Comisionada, se aprueba por unanimidad el retorno de los recursos de revisión previamente acumulados para que se turnen a las ponencias ya referidas. Muy bien, siendo entonces las 14:45 de este día 16 de junio de 2015, damos por concluida esta 22ª sesión ordinaria. Muchas gracias a todas y todos. Gracias.